cine de género es que muchas veces, al quizás no estar tan mencionadas con el resto de las películas que salen en los determinados años, es decir, todos sabemos que, bueno, las películas que van a Cannes, las películas que van a Venecia y demás, pero también están las películas de terror, que obviamente no tienen tanta relevancia en los festivales, y que quizás tienen un factor más de sorpresa, algunos estrenos, no todos obviamente, de películas que parece que se filmaron de un día para el otro y se estrenan. Hay, creo yo, como grandes ejemplos en los últimos años. Me acuerdo de Alone, ¿no? Por ejemplo. Mm. También me acuerdo de... ¿Cómo se llamaba? La de la chica ciega del año pasado, se me fue el nombre. Eh, Eh, Iba a decir Now You See Me, pero esa es la de los, sí, esa es for la de me los decís. magos. Sí for Me, exactamente. Sí for Me. Sí. Eh, Nada, ese tipo de películas que de un día para el otro aparecen y creo Las yo que un buenas, poco estás diciendo las juegan. buenas igual. Sí, no, sí, sí, estoy diciendo las buenas, por supuesto estoy diciendo las buenas. Eh, Creo yo que también el terror lo que tiene es que incluso las películas que quizás uno no espera tanto, como Don't Breathe 2 del año pasado, terminan sorprendiendo porque, ya sea por los nombres propios o demás. En este caso estamos para hablar de Barbarian, que tuvo como un desarrollo similar. Creo yo que también este tema del factor sorpresa puede ser una ventaja, pero me parece que también cae en esto de la... Es como una modalidad perfecta para Twitter. No sé si vos opinás igual, Mm. en el sentido de que como las películas se estrenan más o menos así como de la nada, eh, tienen como su semanita en Twitter y eso puede traer sus consecuencias, ¿no? Sí. En el caso de las buenas, no, bueno, genial. En el caso de las malas, eh, aunque en realidad en todas me parece, como que se genera esta cierta semana, que ya la mencionamos bastante en el podcast, en el cual todo es furor, es la mejor película del mundo, es una fiesta. Y creo yo que nunca se está pensando, ¿no? Me parece que se arrojan como muchos adjetivos, muchas cuestiones que tienen que ver, si se quiere, con el divertimento. Pero no sé si hay un stop como, bueno, qué onda la peli en sí. Y tampoco pasa con las buenas, me parece. Eh, Barbarian no fue la excepción, se viene hablando hace 2 semanas más o menos de la película. Y acá la fuimos a ver un poquito más tarde, ¿no? No por una cuestión de tiempo, ¿no? Eh, Te quería preguntar, Citri, qué te había parecido? Sé que vos la hablaste en stream, ¿no? Me parece. Sí, 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 sí. Eh, Mirá, yo creo que acá lo que sucede un poco con el tema de Barbarian es... se venía diciendo ahí por lo bajo que iba a ser una de las sorpresas de terror del año y mucho tiene que ver esta supuesta, no sé cómo decirlo, moda o tendencia más que moda, aunque entra en los parámetros de moda me parece, de, de hablar de la película que la distribuidora es 20th Century Fox. Sí, Entonces no creo que sí. es, a diferencia de Alone o de See for Me, ¿no? O sea, películas como, bueno, si te enteras que existen, buenísimo, y si no, no. Barbarian ha tenido una publicidad fuerte, incluso fuerte dentro de los parámetros de una película de terror de estas características. Y también, de hecho, yo la fui a ver a un Cinemark, y el Cinemark eh, ibas con a sacar la entrada, ¿no? Que era el QR, Sí. y la compu tenía, el monitor tenía a un costado la publicidad de Barbarian, pero no solo el póster, sino como un señalador de Barbarian. Todo estaba medio póster de Barbarian, ¿no? La chica que te atendía tenía en su propio monitor el coso de Barbarian con su póster característico, ¿no? Entonces, Mm. eso es raro, es raro. No es raro, o sea, responde a Fox.
y no está percibido de esa manera. O sea, Barbarian está percibida como una película con menos publicidad de la que tuvo. Y hay algo muy paradójico con eso, digo, antes de meternos en la película, y es que a pesar de todo esto que estoy diciendo, eh, mucho no le ha servido, o le ha servido para acomodarse un poco acá en Argentina, pero la película que ganó la semana fue Orphan, digo, en términos de taquilla. Está bien que a nosotros no nos interesa la taquilla y qué sé yo qué, pero me parece muy, muy curioso eso, ¿no? Una película sin publicidad, que Sí, está bien, es una precuela, qué sé yo, pero las precuelas no están bien vistas por lo general, y sin embargo pudo contra esta película que tiene a Fox ahí, eh, ¿no? Y capaz que estás viendo un partido y te aparece el banner, viste, entre medio del Racing Central. Y hay otra cosa, porque está bueno arrancar con el tema de la publicidad, y es que si uno escucha, digo, ¿qué es lo que más escuchaste hablar de la película? O sea, yo no la vi, por ejemplo, ¿en qué y vos, sentido y decís? claro, yo no vi la película, ¿no? Entonces vos venís y me decís, fui a ver Barbarian, me gustó. ¿Qué es lo que viene a continuación? Sí, es una fiesta. Nada más. Yo te pregunto, che, Eh, de qué va? ¿Y vos qué me decís? no te lo puedo decir. Exactamente. Esa es la publicidad de la película. O sea, cuando vos ves el tráiler y es solamente lo que sucede en la primera hora. Y, y eso eh, es muy paradigmático que todos exactamente dicen lo mismo, ¿no? Que es mejor ir sin saber nada. Y esa es la publicidad de la película. O sea, no es que me estás diciendo algo propio, tuyo o nuevo. Estás siendo funcional a la publicidad de la película, que es esta, ¿no? Es la de. Digo, así se ha vendido afuera. Sí, que Nosotros creemos. párrafo aparte, yo sé que hay películas que se venden así, pero puede aplicar para cualquier película, ¿no? Digo, No, también, también. Pero. O sea, yo entiendo a qué va. Pero digo que esto es algo importado. O sea, ya en Estados Unidos se estaba diciendo esto, ¿no? Se vendió allá en Estados Unidos y nosotros lo que hacemos es copiar eh, las modas o las tendencias de Estados Unidos, por más que creamos que estamos descubriendo el mundo. Y en el caso de Barbarian ha sido eso, ¿no? La de no te puedo decir, te tenés que sorprender, es un viaje, ¿no? Es una experiencia y qué sé yo qué. O sea que de alguna forma medio macabra todos se convirtieron en publicistas de la película sin saberlo. Lo que bueno, habla bien de la publicidad de la película. No sé cuánto habla bien de. No, en realidad no habla ni bien ni mal de la película eso. no la de la película. Pero claro, no. También es útil para no explayarse demasiado, siendo una película de la que si uno se empieza a meter a hablar de la propia película, bueno, se le caen todas las piezas, ¿no? Sí, también siento que cuando se dicen esas cosas no es para después, en el caso de que haya un retruco. Es decir, yo no te pregunto a vos qué onda. Voy al cine y me decís esto, ¿no? De que mejor no te cuento nada. Vas, la ves, ya sabes lo que pasa, volvés a hablar con esa persona. Y cuando vos le decís a la persona, bueno, ya la vi. eh, Mm, y el otro no te va a decir, bueno, ¿te parece si hablamos de tal? Te dice, ¿viste qué locura lo que pasa? mm. Eh, No te la esperás. no te la esperabas, ¿eh? Pero es como que Sí. no. Nuevamente no se habla de la película y el diálogo dudo mucho que pase por otro lado. Creo que se va a quedar medio estancado ahí. Creo que porque Eh, también hay como está esta tendencia de que hay películas que ya se deciden que están buenas de antemano, eh, también y uno, la película no se discute, ¿no? O sea, la película ya se decretó que es buena, ya vino de que afuera decían que es buena, entonces ya está, digo, es buena la película y, y ya está, es buena. Digo, no, ¿para qué vamos sí, a sí. sentarnos a hablar de la película si ya está decretado que es buena? Eh, y bueno, eso es lo que sucede con esta película, con muchas otras, ¿no? Esta película tampoco tiene necesariamente la culpa de eso, ¿no? Pero No, sucede. es un mal, No, digamos, más que nada de estos tiempos, ¿no? Me parece. sí,
y con las películas de género creo que, de nuevo, nosotros cubrimos un montón las películas de género, hablamos miles de horas de las películas de género, señalamos las cosas positivas. Creo yo que uno de los problemas que no son un problema del género, pero que vienen con él, son este tipo de reacciones, me parece, y todo lo que va alrededor. Dicho esto, podemos contar acá, sin spoilers, de qué trata la película. Sí. Eh, Aunque desde ya te digo que para mí uno de los grandes problemas es que no trata de nada, pero bueno, vamos a hablarlo después. Básicamente arranca como estas películas de terror que toman de base la casa, entre comillas, embrujada. En este caso no es embrujada, pero suponemos, ¿no? De que viene una persona a una casa que no es suya, tiene que vivir ahí y empiezan a pasar cosas raras que hay que delucidar. En este caso, la película arranca con la premisa de que hay una confusión como en la reserva del Airbnb de una casa en Detroit, y dos personas terminan como compartiendo una noche porque sus reservas ¿cómo se dice? Se superponen. Sí. Eh, la protagonista llega a la casa y es la que se entera de la situación porque cuando toca la puerta hay alguien ya adentro viviendo y ahí se empieza a desarrollar. Toda la primera parte de la película es, digamos, esta tensión, suspenso, a ver si efectivamente el hombre que está en esa casa es alguien malo o es alguien bueno, jugando, ¿no? Con el tema sí, de la misoginia, del peligro, ¿no? De las mujeres en el día a día, los acosos sexuales, demás, ¿no? Las agresiones sexuales. Y después comienza a virar más hacia el terror y a introducirse a un fantástico que, bueno, lo desarrolla los tumbos, pero es un fantástico al fin. Básicamente lo que pasa es que, bueno, una noche de esa... No, la misma noche, perdón. No, la noche siguiente. La noche siguiente, eh, esta protagonista encuentra un montón de puertas y escaleras que la conducen hacia el sótano del sótano del sótano, donde vive un monstruo. Un monstruo que es bastante parecido al... Esto ya se lo leí a alguien más, pero viste, es bastante parecido al de Rec. ¿No? Es como ese tipo de monstruo, medio alargado, deforme. Eh, pero en fin, creo yo que podemos arrancar a hablar del principio de la película, que es hasta ahí, ¿no? Hasta ese momento, porque coincidimos los dos que es la mejor parte de la película, al menos en un primer visionado, ¿no? Sí, sí, creo que es raro decirlo, ¿no? Pero pareciera, exceptuando algunas cosas que ahora vamos a empezar a detallar, que igual uno hilando fino le va a hacer un poco de ruido, pero en sí uno está dentro de la película y está muy bien, o sea, está realmente bien y mientras yo veía la película decía, che, ¿cómo? O sea, sabiendo que en algún momento se iba a ir para el otro lado, no sabía para qué lado, pero que iba a tener como una vueltita o algo así, digo, ¿cómo? Está difícil empeorar esto. No porque fuera malo, sino lo contrario, o sea, está muy bien esto, está difícil volverlo, está difícil que esta se convierta en una mala película arrancando así. Bueno, el cine tiene sus sorpresas, pero tiene un arranque muy convincente con un disparador que me parece eh, muy, digo, como idea es muy buena, ¿no? La de esta chica que contrata un departamento y hay otra persona y esa persona puede llegar a ser cualquier cosa. Eh, Es una y película bueno, también, perdón, digo, muy sí, metódica, ¿no? En el accionar al principio. sí, sí, sí. Bueno, están Muy, las muy subjetivas Fincher, ¿no? cuando... Fincher en Sí, Panic Room, digo. sí, cuando están las subjetivas cuando ella ve abajo la escalera. eh, pero bueno, está muy bien. El problema es que después no sirve de mucho todo ese inicio. No. O sea, digamos que el mayor problema de la película es, bueno, en realidad hay un par, pero digo, el mayor problema de ese inicio es el posible valor que llegase a tener con una segunda revisión.
Yo te voy a decir algo que me pasó antes de ver la película. Creo que, no sé si viste leyendo por arriba el canal de Discord que armamos de la película. No me había spoileado nada de la trama, pero había visto también el reparto y había leído, no sé si una frase tuya o de Oscar, no sé de quién era de los dos, que decía cuando aparece Justin Long, ¿no? Sí, Eh, y no leí nada más, ¿no? Dije, bueno, no leo más. Y yo lo que pensaba, ¿no? Mientras miraba el inicio en el cine es, bueno, seguramente lo que pasa es que están estos dos, ¿no? En la casa. Puede ser que el pibe este sea, que es el que hace Edith, ¿no? Este Bill Skarsgård. Puede ser que sea bueno al final. Y que después caiga Justin Long como si te dijese, no sé, tipo como Cabin in the Woods, ¿no? Como que cae otro. sí. O que al final el malo era otro. ¿No? Como bueno, y de repente se transforma en una home invasion. Y el malo es Justin Long, que. Nada, yo me imaginaba eso más que nada por una cuestión de lo que se suele ver en ese tipo de historias. Eh, Claramente no pasa eso, ¿no? Y creo yo que ahí es cuando uno empieza a pensar esto de, bueno, cómo se va cayendo la película poco a poco. Que es a partir del momento donde aparece Justin Long, que no es que aparece, sino que la película corta para que aparezca él. Y de repente nos metemos en otro tipo de película. Eh, a mí, yo sé que vamos a mencionar, en realidad tenemos prohibido en el podcast ya mencionar al amigo AA, pero bueno, es inevitable quizás pensar en sus películas, aunque No, no, sean... acá me parece que que es muy difícil no mencionarlo. Es difícil mencionarlo, yo te quería decir, sin embargo, que a mí me hizo acordar una película reciente que se llama Shadow in the Cloud, que no recuerdo el nombre de la directora, creo que era una directora, que era una película que también arrancaba con un verosímil, digamos fantástico, pero verosímil al fin, con una piloto que estaba en un avión. Era la historia, es la historia esta clásica de, no me acuerdo cuándo es que aparece primero, vos sabrás mejor, que es la que están en un avión y hay como un monstruito que va como rompiendo el avión. Sí, la No me dimensión acuerdo si es una desconocida es adaptación de... desconocida. Exactamente, sí. Que está el capítulo ese de los Simpsons, que está Bart en el autobús y está el monstruito, bueno. Es esa historia. El problema es que en un momento de la película, que tiene como este verosímil fantástico, de repente, yo sé, Citri, que vos no la viste, pero lo voy a spoilear. eh, o va, no sé, decime vos. Eh, Sí, no me importa. Hay un momento donde la protagonista se cae del avión para abajo. Es decir, ella justo se está dando vuelta, la cabina se abre y ella se cae para abajo. Y justo por abajo de su avión pasa otro avión que explota y la explosión y la onda expansiva hace que ella rebote, suba para arriba y caiga en la cabina de nuevo. Y a partir de ahí la película cambia completamente el tono, se va, o sea, si acá vamos a hablar de que en Barbarian hay un problema de tono, en esa película es un papelón, se va al carajo por completo y empiezan a pasar locuras, como que ya a partir de ese momento todo es romper el verosímil hasta la pelea final y etcétera. Acá me parece que no pasa tanto esto de romper el verosímil en sí, porque digamos que el monstruo es siempre el mismo y demás, pero el cambio de tono es tan, pero tan fuerte, ¿no? Digamos, termina el primer segmento y aparece Justin Long en las playas de California, en un auto descapotable, cantando una canción. Es tan fuerte ese cambio de tono que es imposible no pensar que la película se parte al medio en ese momento y también en otros posteriores que vienen después. Sí, claro. Sí, no, la película se rompe y cambia de tono, cambia de género y a partir de ahí se vuelve, digo, básicamente empeora, pero no es que empeora porque, no sé, uno es una especie no sé, de purista o de fundamentalista que le molesta que una película tenga dos géneros o que le molesta
en un momento la película tenga una vuelta de tuerca, para nada, ¿no? Porque sobran ejemplos de películas que incluso dedicamos episodios que tienen esas estructuras o que de repente pueden empezar a acercarse a, a otros géneros en un momento específico de la película, pero acá ni siquiera, por lo general, ese tipo de cosas son progresivas, ¿no? Y además son entre cuestiones muy cercanas, ¿no? Como que te diga, bueno, un noir en un momento se termina convirtiendo en una película de juicios. Bueno, o sea, sí, metieron preso al tipo, lo quieren meter preso y bueno, le dedica los últimos 40 minutos al juicio, pero incluso son subgéneros, ¿no? O sea, es algo como muy que va muy de la mano. No digo que el terror y la comedia no vayan de la mano, pero no de la forma en la que estaba planteado en los primeros 30-35 minutos, donde es específicamente una película de terror y de suspenso y bla, bla, bla. ¿No? Y después es una catarata de chistes que no que además no contribuyen, ¿no? Es como una cosa ahí medio sketch metida con calzador, porque claramente es lo que más comodidad le da a este director. Y, y realmente se ve una película sumamente inferior a la que estábamos viendo. Sí. Pero sumamente inferior. O sea, ya todo se vuelve torpe. Se Y vuelve más. burda, ya está filmada, viste, como hay zooms de repente, unos planos holandeses, unos angulares que salen de la nada, ¿no? Todo es una, eh, un- una película sin, como se dice, una brainless movie. Claro. Y yo no tendría, en todo caso habría que ver qué película es, pero si la película se estipula así de antemano, digo como en el comienzo de la película ya arranca como una película exagerada, absurda, como que te diga una de Peter Jackson, de las primeras, ¿no? Un Brain Dead, un Bad Sí, Taste, o te voy más cerca del tiempo con la que ya mencioné antes, que es Cabin in the Woods. o Cabin in the Woods, claro. Pero, pero acá digo, no hay indicio posible y además no es inferior, o sea, es bajar 800 escalones. Eh, no porque la comedia sea inferior al terror, que no se malentienda, sino porque rompiste todo el clima que tanto habías construido. Rompiste el clima, rompiste a los personajes, rompiste al villano, pero me parece que es una película ante todo muy tramposa. Digo, es la palabra que Mm, mejor la describe, además de arbitraria, es tramposa. Es una película que, que para generar suspenso dentro de esa primera, generar terror, ¿no? Un momento de clima en esa primera parte que está buena, pero que tiene estas trampas, eso sí se puede evidenciar algunas trampas, no de cambio de tono, pero sí de que la película es tramposa, es esta cantidad de puertas que se van abriendo y de escaleras que van apareciendo, ¿no? Como, bueno, che, ¿de qué forma puedo generar un clima? Y abro una puerta y en esa puerta hay oscuridad. Bueno, está bien, es un clima de terror, no sabes qué hay del otro lado. Bueno, vas atravesando y abrís otra puerta y hay otra escalera. Bueno, qué sé yo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y abrís otra puerta y claro, es muy tramposo porque sí, yo siempre voy a estar ahí adentro. Porque sí, yo no sé qué hay ahí y además no hay nada. Pero es muy claro. berreta. O sea, como... eh, es como una película en la que, digo, traducido en un jumpscare sería meter sustos por todos lados. O sea, sería como meter ruidos por todos lados. Uy, un ruido. A ver, voy hasta la pieza. No, era la ventana. Otro ruido, voy hasta el baño. No, era, qué sé yo, el agua. Otro ruido en la cocina. O sea, sí, cuando hay un ruido y esta persona se está acercando, nosotros estamos ahí en suspenso. Pero son todos, no van a ningún lado. O sea, son todas cosas como creadas para solamente el efecto, ¿no? Sí, aparte Eh, que tampoco acompañan mucho las decisiones de los personajes, ¿no? Que es algo que habíamos hablado fuera de acá. Este tema de que, mm, incluso para lo que es el terror, ¿no? Que nosotros ya conocemos esta gracia, si se quiere, de
bueno, no nos separemos, vayamos todos juntos. Sí. Acá, y me parece que este es un problema en el resto de la película, como las tropes, ¿no? Como los clichés, si se quiere, del género, están pero tan exagerados, ya sea a partir de la parodia o mismo de la seriedad con la que se lo toma a veces, que se sienten muy forzados. Y eso es algo que me parece que también habla un poco del director y de la manera en la que él ve el género, ¿no? Incluso hasta qué punto puede estirar estos clichés del género para que se terminen sintiendo forzados. Hay un ejemplo muy claro, me parece, como en todo el tema de las puertas, las escaleras y demás, es cuando el tipo baja, porque, Uf. digamos, la mina encuentra, ¿no? Como la puerta final, la escalera final que conduce a este túnel, a esta caverna, y el tipo le dice, no, la mina le dice, yo me quiero ir y no voy a saber más nada, no pienso bajar ahí. El tipo, vaya uno a saber por qué, le dice, no, no, yo quiero bajar para comprobar si lo que vos me estás diciendo es verdad, que tampoco muy bien se entiende por qué esa decisión. La mina le dice, bueno, anda, pero yo te espero acá arriba. El tipo baja y no pasan ni 10 segundos que la mina se acerca para ver qué pasó en el túnel. Sí, sí. Eh, Como que me parece que, y este es uno de los males de la película, es como que el tipo, digamos, el director tiene como, si se quiere, sí, como los destinos a los que quieren llegar los personajes, pero está todo como muy forzado y muy artificial. Bueno, Eh, es, eso es... quiero llegar al jumpscare sí, del final del segmento, que es cuando aparece esta mina deforme, monstruo, etcétera. Pero el tema es cómo llegar con las piezas hasta allá. Y ahí es cuando se evidencia bastante que no tiene mucha idea de género el director. No, no, que es torpe. O sea, no es inteligente plantearlo de esa manera. A ver, vamos a tratar de limpiarlo. Esta chica se encuentra con una habitación. Ya de entrada, la habitación también, esto no lo mencionamos, ¿no? Pero ella primero lo que se encuentra en realidad es una habitación en la que hay una cama, una cámara y hay un manchón de sangre. Eh, ¿Puede generar algún tipo de miedo la imagen? Sí. Tampoco es algo tan terminante, ¿no? Sí. Eh, Tampoco es algo tan terminante, me parece. Incluso el manchón de sangre, digo, nosotros sabemos que es un manchón de sangre porque es una película de terror, pero puede ser un manchón de cualquier otra cosa. Y ver una cámara y una cama, sí, te puede dar miedo, o sea, sobre todo en esa posición en la que está ella. Pero bueno, no sé, no suena a ser suficiente, pero bueno, está bien, ella se quiere ir, ¿no? Y además está en un barrio que no ayuda, está bien, uno lo toma, se quiere ir. Sube las escaleras, se encuentra con este tipo, en realidad primero lo ve desde afuera, y el tipo entra y bueno, el tema es, ahora el tipo se tiene que ir y yo tengo que lograr que esta chica vuelva a estar ahí, porque lo que necesito es que el tipo lo que veamos es como este tipo es atacado. Pero claro, Sí. es tanta la distancia entre la habitación que ella encuentra y el túnel que está cruzando 15 escaleras, que es una... es increíblemente torpe. O sea, ¿por qué es tanta la distancia? ¿Por qué Claro. en lugar de encontrarse esa habitación en la que está la cámara, ella en realidad no bajaba al túnel y no encontraba algo en el túnel? Entonces la distancia hubiese sido mucho más corta entre cuando él se va y ella se... Porque es realmente, o sea, uno la está viendo y está diciendo, che, es una muy boluda esta chica, que hasta ese momento no pensaba eso. Pero dice, para, ella primero está... Aparte ella dice textual, yo me quedo acá, ¿eh? O sea, yo te espero acá en la puerta de no voy a acompañarte. Y al rato, al segundo está yendo porque no escucha ningún ruido. O sea, ni siquiera algo, no sé, algo que se cortó la luz o lo que fuera. Eh, y va hasta ahí y después
encuentra otra puerta y después se escucha un grito y baja igual, digo, es Sí, como demasiado, ¿no? Es demasiado difícil de tomar el verosímil, porque uno siempre entiende que en las películas de terror, bueno, ella tiene, o el personaje tiene que entrar a lugares donde uno usualmente no entraría, porque si no la película no sucede. Pero, pero es necesario tantos lugares para entrar. ¿no te parece Que, también que va como un poco a contramano con lo que pasa en la primera noche? Que a ella se la ve justamente como un personaje como muy metódico, que estraba todas las puertas, incluso formalmente la película te lo muestra con los planos, ¿no? Digo, la cantidad de planos de detalle que hay al principio, la primera noche, de ella trabando las puertas. mm, Del cuidado que tiene ella por, bueno, por una cuestión lógica de que se está quedando a dormir con un desconocido y no puede saber. De hecho, está bueno cuando al final de la noche está todo bien con el tipo, ella no traba la puerta y ahí es cuando se abre, ¿no? Ella piensa que es él y demás, pero bueno, entendemos que es el monstruo que subió y después se fue de nuevo. La diferencia que hay entre eso y lo que vos estás comentando, ¿no? sí. Como de repente ella, que era tan metódica, baja por 10.000 lugares, nunca se cuestiona diciendo, che, no, esto me estoy metiendo en cualquier lado. Eh, Pero aparte, pará. Te freno ahí. Es un capricho que termine en el túnel. Porque tranquilamente, o sea, la señora esta podía atacarlos en la habitación y después corte A y aparecer en un túnel y viendo cómo los, los lleva. O sea, no había necesidad de que sea. Si vamos a entender que las distancias son muy largas, no había necesidad de que eso suceda específicamente ahí abajo. Pero claro. bueno, es como que tiene un montón de problemas, un montón de desinteligencias, ¿no? Que es, yo necesito que estos personajes lleguen acá y lo resuelvo de la manera más torpe porque no se me ocurre una manera de poder hacerlo eso y que luzca natural, ¿no? Y que no luzca como algo que estoy haciendo hacer a propósito para llegar ahí. Hay algo que me parece que también es un problema, ¿no? Con la primera parte, y si querés ya para pasar a hablar de lo que viene después, que es el tiempo. Nosotros estamos hablando en un primer visionado que está bueno, ¿no? Como el tiempo que se toma en la primera parte, es casi como un corto en sí mismo. eh, que bueno, eso después si querés vas a mencionar eso que comentaste. Pero bueno, todo este tiempo que pasamos después, en un segundo visionado, es, bueno, ¿para qué mierda estoy viendo esto y para qué me está tomando tanto tiempo? Lo que también me parece que pasa con la introducción del personaje de Justin Long, porque digo, hay como 15 minutos más, o son 15 o 10 minutos, ¿no? Hasta que él cae de nuevo, no, perdón, cae también con la mina en la trampa de la vieja esta. Os digo, entiendo que se tiene que setear su personaje, pero es demasiado el tiempo con, qué se, viste que en un momento se va a ir a ver a un tipo en una aseguradora, ¿no? Como todas las cosas que uno dice, bueno, esto en una elipsis se cuenta. Sí. Por qué tiene que haber tanto diálogo con respecto a la situación de la supuesta violación de él, del supuesto abuso sexual de él? eh, que no funciona más allá del subrayado del discurso. Eh, Creo yo que incluso en la introducción de esta segunda mitad eh, tiene este problema de la duración para una película que tampoco es como muy larga que digamos. Sí, creo que yo lo que podría decir positivo de eso, pero va por fuera de la película, es que no recuerdo ahora, seguramente hay, ¿no? Pero creo que sí, bueno, recuerdo algunas películas, pero no importa, no son muchas. Esto de que como que retraten desde la mirada de masculina, ¿no? Porque la primera de la parte es la mirada femenina, esta es la mirada masculina, como eh, cómo esta persona se entera, ¿no? En un momento de algarabía, que lo denunciaron, ¿no? Que es Claro. como, che, te denunciaron.
Y ahí es por teléfono, toda una cosa ahí como muy contrastante con su estado. Y, y bueno, eso podría ser una película. O sea, una película de un tipo que lo acusan. El problema es que, a ver, uno siempre sabe, por más que eh, no, no sea dicho, pero uno siempre sabe ya desde el comienzo que él fue. O sea, y después con la Claro. escena de boliche ni hablar, o sea, eh, buah, mucho más obvio aún. Pero uno siempre sabe que él fue. Y entonces eso no le da ambigüedad a la película. Digo, aún si él eh, hubiera sido, a ver, aún si la película postulara que él fue, no lo pone como una duda, como si lo había hecho con el tipo en el comienzo. Entonces eso le quita a la película una intriga, que es, che, ¿será, habrá sido o no habrá sido? Porque rápidamente sabemos que fue. Sí, va al bar, Eh, ¿no? Cuando está con el bar, cuando, con el claro, otro. claro, cuando va al bar y ya sabemos rápidamente que fue. Además de que uno ya intuye que sabe que fue, pero bueno, cuando está al bar está ya explícito que él fue. Distinto hubiese sido si la película eso lo planteaba como no, este es un tipo no sé, súper convencido y sobre el final nos enteráramos de que fue. Y bueno, sería como, bueno, hacer el juego Barbarian de esa historia. Pero Barbarian no hace un juego sobre esa historia porque quiere romper todas las reglas. No, te hago una de terror y después te hago una comedia. Y te hago una así de suspenso, climas y después te pongo todo el gore. Pero con esto no se jode. O sea, no vamos a andar poniéndonos ambiguos sobre este tema. Sobre este tema que quede en claro que la misoginia es mala. Y lo vamos a decir a partir de un policía, lo vamos a decir a partir de un personaje violador, lo vamos a decir a partir de un viejo violador, lo vamos a decir a partir de las sospechas de una mujer sobre otro tipo, lo vamos a decir de 8 maneras distintas e iguales al mismo tiempo. O sea, no tiene más para decir sobre ese tema. Y ahí la película se encaja dentro de las responsabilidades coyunturales que hacen que, eh, bueno, le reste puntos, pero no es que le reste puntos porque lo que está diciendo está mal, sino porque primero es infantil y segundo la manera en que lo presenta es súper burda, ¿no? O sea, no sé si vos Sí. querés especificar sobre esto. Sí, aparte de como que cada segmento que pasa, con cada introducción de cierto personaje misógino, se empieza a subrayar el discurso cada vez más. eh, para contar más o menos lo mismo. Hay algo que acá había encontrado yo mientras grabábamos en Wikipedia, no sé si lo leíste, elijo creer que es una fuente confiable Wikipedia, que dice que el tipo, ¿no? El director se inspiró en un libro de no ficción que se llama The Gift of Fear, que es como el regalo del miedo, citando una sección que como envalentona a las mujeres para confiar en su intuición y no ignorar las red flags de su subconsciente que aparecen en todas las interacciones del día a día con los hombres. Eh, Dice el tipo que básicamente tomó como inspiración eso y a partir de eso empezó a escribir el guión. Yo sé que vos tenés otro dato más, si se quiere, de la escritura del guión. Pero que a Mm. medida que lo estaba escribiendo, el tipo sentía que la historia era como muy predecible y dijo, bueno, ya que es muy predecible, voy a mandarle un giro. O sea, el Mm. tipo estaba trabado, no sabía cómo seguir y dice, bueno, voy a introducir como un twist en el guión que meta la película patas para arriba. Esa es una cita textual de, Sí. del director, eh, que creo yo un poco explica más o menos lo que pasa con la película. Vos también tenías otra cosa más, ¿no? Con respecto a al guión, ¿no? Sí, A lo la primero que preproducción. lo primero para decir es que me tomé el trabajo de leer varias entrevistas al director. Eh, Ya sos su fan. sí, creo que esto no lo hace, pero
Ni él. Ni la gente que banca su película. Pero bueno, me tomé el trabajo. Antes que nada, decir que se nota que es un tipo eh, muy, como muy, no quiero decir alejado del cine porque se ve que técnicamente tiene lo suyo, o sea, no es un ignorante en ese aspecto, al menos en cuanto a, o sea, algunas construcciones. Pero se nota que le falta Ver un par de películas. recorrido. No, le falta recorrido porque la manera en la que se expresa es como hice una obra maestra y explica toda la película, todo el tiempo. O sea, en las entrevistas le preguntan y te dicen, no, esto significa esto, esto es esto. Bueno, ya sabemos acá lo que pensamos de los directores que explican sus películas, sobre todo si explican toda la película, porque si vos me decís, bueno, explica una cosita, bueno, qué sé yo, se le escapó, alguna que tenía que tirar, bueno, pasa. Pero bueno, explica toda su película. Y él dice que en un acto de sincericidio, que iba a ser un corto de la película, de los primeros 40 minutos, que es de los que estamos hablando, y él la iba escribiendo y no sabía qué iba a suceder. Entonces en un momento mete a esta vieja y dice, cha, eso está bueno, que entre esta vieja en el túnel, está bueno. Mm. Algo que, abro entre paréntesis, se nota la falta de reescritura, porque, claro, cuando vos estás escribiendo con esa metodología de empiezo a escribir y veo dónde termino, no me parece necesariamente mal esa metodología, siempre y cuando no se lleve hasta las últimas consecuencias. O sea, es como un punto de partida cuando vos tenés personajes que te parecen interesantes y decís, bueno, me voy a centrar en los personajes. La película no hace eso, porque la película a los personajes después lo descarta. Eh, pero bueno, encuentra esta vuelta y dice... No, decía que le falta reescritura porque claro, vos ponele que te va interesando eso, que estás escribiendo en la primera media hora, Sí. pero después cuando lo relees decís, bueno, le saco todas las escaleras. Busco la forma de digo, sintetizar un poco. Digo, en el momento me copó escribirlo, pero después eso vuela. Pero no es que vuela porque no en clase de guión, vuela porque está al pedo, o sea, no. Pero bueno, está bien, no importa. Él dice que cuando aparece este monstruo, dice, ya está, tengo el corto y listo, me quedé. Y que iba a ser un corto y que bueno, en un momento a la semana dijo, no, voy a... Se le ocurrió el personaje este de Justin Long, Sí. AJ, y ahí se puso a escribir y claro, él terminó escribiendo algo cómico porque él es el guionista de una serie que se llama The Whitest Kids You Know, que es una serie cómica, y yo lo que entiendo que fue su procedimiento es, ok, porque aparte lo habla así, estoy sorprendido de haber escrito media hora bastante dentro de todo firme de una cosa de terror. No sé cómo Sí. seguirlo porque me parece insostenible hacer algo de terror durante tanto tiempo. Primero porque no tengo experiencia. Segundo porque no sé la verdad cómo me salió esto. Entonces voy a mi lugar de confort, voy a mi comodidad, que es la comedia. Y a partir de ahí te hace una comedia. Y todo lo que sucede de escenas de terror ya no son de terror, ya son de comedia, o sea, ya son de parodia, ya son de, bueno, vamos a ver cómo desmiembran a este, un negro diciendo, no, acá, ¿sabes qué? Ese personaje nunca entró en 15 años y aparece de la nada y lo mata, Sí. ya es la mamadera y él no quiere imitarlo, ¿no? Ya es todo muy excesivamente paródico cuando se tira del techo. Y claro, es la comodidad de él, se lo llevó el problema es que él no haya hecho eso con esa primera parte, en todo caso, si él quería hacer una comedia. Es como que quiso hacer ambas cosas, dijo, bueno, hago esto que, que, que está bueno, pero no se decidió ni por el corto ni por hacer eh, toda una película de terror. Y lo que termina sucediendo es que al asustarse de la cantidad de interrogantes que planteó dentro del comienzo de esa película de terror, que no sabe cómo contestarlos,
lo que hace es contestarlos dentro de la comedia. ¿Por qué? Dentro del absurdo. Porque dentro del absurdo todo es válido. O sea, dentro de lo que hace la segunda mitad de la película, es un cualquier cosismo total. O sea, el origen podía ser que no le gustaba comer cereales y nadie se iba a quejar. ¿Por qué? Porque ya ahora se juegan las reglas de las no reglas. Pero es tramposo que vos Sí, quieras contestar los interrogantes de la primera parte de la película desde el absurdo. O sea, porque vos lo planteaste como una película de terror, eh, digamos, con un cierto tono característico, como bueno, acá hay algo que va a venir a sacudir y qué sé yo qué, y después termina siendo una pelotudez. Eso es una película sumamente tramposa, ¿no? Y sumamente tramposa con los espacios que aparecen de la nada. Digo, de repente aparece una oficina, de repente aparece una habitación, de repente aparece una tele, de repente aparece otras escaleras, sí, el de viejo. repente... No, pero pará, cuando corta la primera mitad, nosotros entendemos que ella está muerta. Sí, Y después Justin está a punto de morir y aparece esta tipa. Y vos decís, pero no estaba muerta. Bueno, eso es tramposo. El momento en que vos haces el quiebre para que vos pienses que ella murió y en realidad sigue viva. Y después, cuando aparece Justin está, no me acuerdo dónde, y aparece el viejo en una habitación y de repente el viejo abre un cajón y saca un arma y vos decís, ¿dónde verga sacó el arma? Digo, tiene todas esas cantidades sí. de errores. Bueno, el del negro también es muy palpable. Este del negro que dice que acá no se metió nunca y, y lo termina matando. Sí, es un chiste, pero no tiene sentido. O sea, por qué, por qué hoy sí? Claro. ¿Por qué hoy sí y 15 años no? Y una cosa que decía en esa entrevista es que la madre, o sea, la villana, mataba a hombres que hacían cosas malas. Entonces, bueno, uno hace el repaso de la película. De vuelta, vamos a dejar al margen que está explicando la película y vamos a dejar al margen que ya el concepto medio de hombres malos es muy polémico, ¿no? Es muy discutible. Y a qué va con eso, ¿no? También. Pero bueno, vamos a dejarlo un poco al margen. Eh, Primero mata al tipo este, Kit, ¿no? ¿Qué Sí, sí. tiene de malo Kit? Andás a ver, ¿no? O sea, el director lo justificaba diciendo que en el momento en que se pone un poco violento, la señora esta lo mata. Yo no veo que se ponga violento. No, está escapando. Yo no ¿No ves? veo que se ponga violento. Sí. No, yo calculo que él se refiere a la parte en la que como que no deja salir a la protagonista. Ah, pero es imposible. O sea, es hilar muy fino. Es muy fino porque además, de hecho, la escena termina con que, con que la escena en ese espacio termina con ella al lado de la puerta y él del otro lado. Sí. O sea, no es que él hace como toda una... No, no te puedo decir, no te puedo decir. Bueno, esa es la justificación que le da, que claramente es algo, esto lo entiendo yo, es algo pensado después de ver la película, tratando de atar cabos, pero no a la hora de escribir ni a la hora de hacer la película. Sí, Eh, coincido. de- Después AJ, bueno, sí, entra en esa categoría. El violador entra en esa categoría, pero no, porque en realidad no lo mata, No, sí, se mata solo. se mata solo. Y el Y el negro no tiene un negro, pedo que ver. y el negro, Es un pobre tipo el negro. pero aparte el negro ni siquiera tiene, ponele que abrimos el espectro y decimos hombres malos es en realidad no hombres que le hicieron cosas a las mujeres, sino hombres, no sé, un chorro, un... Pero acá no se lo ve al tipo haciendo nada que esté mal. Al contrario, el tipo arriesga su vida varias veces para tratar de alertar a esta mujer, digo, a cambio de nada. Y termina muerto. Sí. Y el propio director dice, sí, lo maté porque era divertido. Entonces, bueno, justamente, o sea, no estás planteando reglas. O sea, son No. reglas que vos mismo te cagás en ellas, entonces es muy difícil tomarte en serio la película. Es muy difícil defender esta película realmente. Sí. Porque nada está sostenido.
Sí, Nada. eso coincido y me hace llevar, si querés ya para ir cerrando, porque nos extendimos bastante, como al otro punto de la película o de la crítica que le podemos llegar a hacer es, eh, para vos, ¿de qué trata la película? Mm, Porque nosotros entendemos que lo más obvio es la misoginia, ¿no? sí. Eh, pero tampoco se entiende muy bien. No, no se entiende, no, directamente no llega a nada. Y cuando uno se pone a descomponer, si se quiere, las aristas, ¿no? Vamos a revisamos los conflictos, o más que los conflictos, las temáticas, ¿no? Que tiene cualquier película. Puede haber una, puede haber dos, puede haber tres. Digamos que hay tres. En esta película tenés el tema de la misoginia y el tema de Detroit. No sé si hay una tercera. Mm, Uno podría llegar a decir que es lo del cine, pero es como muy hilar fino, ¿no? Por esto del violador. pero no hace nada con No, no, eso. pero no hace nada con eso. Pero al mismo tiempo, lo de Detroit, en mi opinión, es hilar fino. Porque, ¿qué es lo que quiere contar la película con Detroit? Que está hecho mierda. Bueno, pero ¿qué haces con eso? Digo, nosotros, Detroit es un estado, no, no sé si es un estado, pero una ciudad de Estados Unidos que durante el cine ha tenido varias representaciones y más o menos tocando terrenos similares. No hace falta irse tan, perdón, nos podemos ir alejados en el tiempo y pensar en Robocop, ¿no? Como Robocop es la película de Mm, Detroit, en la que Detroit está hecho mierda, pero bueno, ahí hay todo un tema con el renacimiento de Detroit, el tema de, bueno, el robot, lo humano, ¿no? Como hay toda una conjunción de distintas temáticas. Después también puedes pensar en Don't Breathe, ¿no? Que es una de las más recientes. Ambas películas están, si se quiere, situadas como en la actualidad de Detroit, pero que un poco comparte con Robocop esta idea también, en, en especial con la secuela, ¿no? De lo gris, lo ambiguo, que quizás en Detroit no existen héroes puramente dichos, sino que queda como este resto, que sería el personaje del viejo de Don Britt. Y acá tenés, bueno, Detroit hecho mierda, pero ¿qué pasa con Detroit hecho mierda? O sea, ¿qué es lo que viene a ofrecer esta película como faceta nueva de Detroit? Y cuando digo nueva, no es que estaría mal la película si imitase lo que dijese Robocop. A lo sumo estaría dialogando con esa película. El tema es que plantearlo como el setting, de decir, bueno, voy a agarrar una ciudad hecha mierda y después no hacer absolutamente nada con eso, es como bastante vacío. Porque así como la película en realidad se filmó en Bulgaria, vos podrías decir que efectivamente en el verosímil, no estoy hablando del universo de la película, ocurre en Bulgaria y no cambiaría nada. No sé si a vos te pasó lo mismo con eso. sí, yo lo que entiendo es que, bueno, está el flashback donde te muestra que Detroit era próspero y después termina en lo que terminó, o sea, pasaron un montón de años Pero perdón, en el Detroit y próspero hay un enfermo. sí, claro, sí, sí, pero próspero económicamente, digo. Bueno, sí. Y bueno, hoy ya no lo es, ¿no? Y quizás, o sea, uno puede llegar a comprender. Acá no hay nada de reflexión igual, ¿eh? O sea, es algo como puramente de trama, de que, bueno, este monstruo fue producto de ese decaimiento del barrio, pero no tiene... Digo, y al mismo tiempo es producto de la misoginia, ¿no? Es como mezclar dos cosas que no... Digo, me cierra más que sea producto de la misoginia que el pobre Detroit. Porque, ¿a qué va? ¿Qué tiene que ver Detroit con eso? Eh, pero aún así, o sea, seguimos sin estar diciendo absolutamente nada al respecto, porque lo que sucede con eso es que rápidamente, digo, y si uno lee las críticas, se habla de, no, y habla de Detroit y el estado de Detroit. Y que está bien, y bueno, sí, está bien, sí. Y podría ser Milwaukee también, no Connecticut, qué sé yo, no hay algo, no construye una mitología del propio barrio, del propio estado, como algo que signifique dentro de la propia película.
porque incluso esto que decimos de Detroit va todo por fuera de la película. O sea, la película abusa de un fuera de campo demasiado grande para ese tipo de cosas. Y además de que es tan poco inteligente para hablar de los temas que habla, por el caso de la misoginia, que es prácticamente imposible que yo crea o piense que la película está hablando de otra cosa más por debajo. Porque es tan burda en lo que quiere hablar que me resulta difícil entender que una persona que comunica de forma tan burda, aún así esconde algo más por debajo. Porque ya la forma que está eligiendo es la opuesta. Entonces, si tendría algo más para decir, o si tuviera algo más para decir, lo diría de esa misma manera. Yo creo que es una película como falta de ideas desarrolladas, ¿no? Son como un montón de puntas y vos dijiste, Manu, que es algo así como una checklist de películas de terror, ¿no? Y ahí Sí, mencionabas a Don Britt, te pone al viejo con las violaciones y un sótano y Detroit, o sea, bueno, ahí tenemos Don Britt y tenemos un tipo un Home Invasion que puede ser un Get Out en el comienzo, ponele. Eh, y tenemos un poco de gore exagerado que puede ser Evil Dead 2. Eh, es como todo un checklist y la policía, ¿no? Como está representada de una manera. sí, la mina de Rec, no digo, esto que mencionaba La antes. mina de Rec, exacto, sí, sí, sí. Que es lo que es Hereditario. O sea, Hereditario es un checklist de Resplandor, del libro de Evil Dead, de Bebé de Rosemary, son todos checklists que Sí, no, la digamos, profecía, un la montón de cosas. profecía. Y había otra cosa que quería decir sobre eso. Eh, sobre lo de que justo mencioné Hereditario, vamos a cerrar con ese tema. Que es que yo la veo muy cercana por varios motivos. Sí, Eh, Primero porque la película se reinicia. Eh, Se reinicia porque a la media hora, o sea, hay otro protagonista, hay otro tono de película, hay otro género, eso es importante. No es que se reinicia porque aparece otro personaje, sino que le dedica mucho tiempo a ese personaje, el personaje que era protagónico de repente desaparece 20 minutos de película, 25, eh, y además el género es distinto y el tono es distinto y cambia todo, o sea, y además se reinicia de temática, ¿no? Porque al principio es la misoginia y el suspenso con eso, y después es él, y después de repente es Detroit el tema, y después vuelve a ser la misoginia, o sea, es como, digo, incluso en ese tipo de cuestiones se va reiniciando. Y sí. también con esto de que Hereditary tenían unos primeros 20 minutos donde parecía que iba para un lado, decapitan a la mujer, a la nena, y empieza, bueno, ahora nos importa este. Y vos decís, ¿por qué me tiene que importar este flaco? ¿No? Y es lo mismo que acá, ¿no? O sea, ¿por qué me tiene que importar este tipo que no vi nunca y que encima es un violador? Sí. Eh, Sí, y también, es, perdón, te es, sumo otra cosa que es que la mina del principio, esto es algo que no y mencionamos. personajes que salen eh, volando sobre el sí, final. sí, sí, pero lo de la mina esta, la protagonista que no mencionamos, de la protagonista, ¿no? De Barbarian, que no tiene background. Uf, Eh, sí, o sea, sí. nosotros nos identificamos con ella al principio por la situación. Que es algo muy de corto, ¿no? Ya que lo mencionaste antes, Mm. digo, la lógica del corto funciona quizás más por una situación única y no tanto por la historia que pueda llegar a tener como el personaje en profundidad. No digo que no exista background en los personajes de los cortos, pero es cierto que se centra más en una situación que en otra cosa. Y acá la mina aparece, no tiene background y esto tiene como varios problemas. Creo yo que el principal es el tema del camino del héroe, ¿no? Digo, ella no tiene reto a superar. O sea, no, porque no tiene situación inicial. Perdón, si su situación inicial es desconfiar en los hombres, ya lo pasa en los primeros 40 minutos. No digo, porque lo que se plantea ahí, bueno, no confía, bueno, pero confía. No, Eh, pero además, pará, porque ella ya tiene viste, unas cosas ahí, ella consigue, porque esto puede ser que yo me equivoco, ¿no? Pero yo había entendido cuando ella llega de que ella no tiene opción y se queda ahí esa noche y después, bueno, después se va a ir a otro lugar. Después a la mañana llamamos, ¿no? Y después en realidad
te enterás que no, que va a ver a la entrevista y consigue el trabajo. Y se sigue quedando en esa casa, ¿no? Pero bueno, está bien, entendés que se sigue quedando en esa casa porque tiene este trabajo, bla, bla, bla. Eh, pero después no sabes mucho más nada del personaje, además de que toma decisiones insólitas, como por ejemplo que ella logra salir y quiere volver a buscar a AJ, que lo vio nada, o sea, nada lo vio. No es Sí. que lo vio, pasaron un tiempo juntos, qué sé yo, no sé, el tipo se mostró adorable. No solo lo vio nada, sino que encima ella le dijo, che, hace esto, y él no lo hizo. Y sin embargo vuelve a entrar para ayudarlo. ¿De dónde está esa, o sea, dónde está esa personalidad? Porque un personaje que hace eso es alguien que o le interesa mucho ese otro personaje, o tiene un alma súper caritativa, social, viste, como una cosa heroica súper fuerte que dice, no, no voy a dejar que... Pero incluso ella sale y después vuelve a meterse. No, todo un tema ahí como muy tirado de los pelos. O sea, no está construido. Yo entiendo que ella tiene que volver a meterse. Pero no Sí. está construido el motivo por el cual ella vuelve a meterse. Y cuando sucede esto, ¿no? Siempre en las películas de terror, la otredad significa algo. En este caso, el propio director de la película dice esta madre, que esta mujer que viene a matar a los hombres, así como lo estoy diciendo, ¿no? Sí. Con ese nivel. Bien, pero ella sobre el final mata a esta madre, ¿no? ¿Qué es la otredad para ella? Porque en el cine de terror, cuando vos matás a alguien, a un monstruo, estás superando una prueba, o sea, estás superando lo que nadie superó, estás haciendo algo, digo, tiene una significancia en tu vida eso, ¿no? Eh, y acá no significa nada para ella, la señora esta, de la que está escapando. Entonces que la mate, que no la mate, termina siendo... No cambia nada, no hay un vínculo con el personaje como para poder, eh, como para que nosotros digamos, ah, bueno, ahora su vida va a mejorar, o no, su vida Sí. no va a mejorar, pero va a poder completar ese trauma, digamos, cubrir ese trauma que tenía. No sé, hay un montón de ejemplos, ¿no? O sea, eh, pero ni siquiera, porque si uno dice, pará, si uno recuerda Split, en Split, en el final de la película, el villano como que se reconoce con la heroína, ¿no? Sí. Y en aquella película el villano se va. O sea, el villano no es tan villano, que es Kevin Wandelkram. Y... Pero acá la mata. O sea, si la película hubiera terminado con... Volviendo a esta idea de las mujeres que matan a los hombres, bla, 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 si esa fuera la idea central, que ya vimos, entendiendo las palabras del director, que lo que sucedió con el negro y que además lo de Kit está tiradísimo de los pelos, que no era la idea de la película. O sea, él está buscando, le está tratando de buscar la vuelta a la película para justificarla, pero no lo tiene. Eh, si esa era la idea, entonces la película es finaliza con la vieja yéndose. O sea, la vieja está a punto de matarla, la ve, dice, no, vos mataste a este tipo, me voy a la mierda porque ya está, somos pares. Sin embargo, la Claro. mata. Y entonces vos decís, bueno, pero ¿qué significa para ella? No, es todo un gran despropósito en ese aspecto de la película, ¿no? Y aparte con el final, con la musiquita, eh, Sí, que era de Be My todo Baby, el, ¿no? Sí. sí, todo el final es... No, el salto que no lo mencionamos. No. uy, eso, ¿no? El salto. O sea, vos necesitas tanta desinteligencia. Porque vos necesitas que por algún motivo. A ver, vamos a lo que quiere hacer. O sea, él lo que quiere hacer es que este personaje, que es un violador, eh, arriesgue, digamos, cuando amaga a... No es creíble igual, pero amaga... No es creíble aparte por cómo está filmado, ¿viste?
que le hace un tipo un primer plano así medio de novela, eh, cuando él dice sí, tengo que... Sí, sí. Es caricaturesco, ¿viste? Incluso lo de los policías también es caricaturesco, todo es paródico. Y eh, bueno, en un momento la sacrifica a ella, ¿no? Eso es el final. Pero la sacrifica de una forma completamente absurda, que es tirándola del techo. O sea, además de violador, es asesino. Y es asesino frío, despiadado, porque tirarla por el techo no es lo mismo que si yo pongo digamos, no sé, la tiene... el monstruo tiene sujeto a la chica y él tiene un arma y bueno, dispara y le da ambas. O le No, da a la claro. mujer para atravesar al monstruo. Y bueno, dice, bueno, que se cague, pero bueno, está matando a... Eso sería como, bueno, en una situación extrema la está sacrificando y uno ve que al final no cumplió, no pasó la prueba el tipo. No, la tira del techo. Sí. O sea, es imposible es imposible de que entre eso en algo. O Aparte son sea, horribles no. los planos, son horribles. No. Todos los Los planos son un planos papelón. físicamente imposible, además. Acá hay una cosa que quiero decir más también. Pero físicamente imposible, además de que, por cómo está filmado, digo, que está filmado que ella se cae, o sea, ella la tiran, y el monstruo lo ve y tarda unos segundos y después se tira el monstruo. Claro, o sea, ¿cómo puede ser que el monstruo llegue antes que la mujer que fue arrojada? Y Claro. termina en el suelo con la espalda de ella contra el pavimento. Digo, no, que es un superhéroe. Sí. O sea, lo digo por cómo está filmado, porque incluso si la tiraba y vos no veías cómo se tiraba, podía, bueno, decir, bueno, está bien, qué sé yo. Sí, es inverosímil, pero no, te muestra que están cayendo separados, o sea, y después te aparece en el piso, decís, esto es imposible de tomar en serio, ¿no? Es imposible de tomar en serio. No, sí. Y cuando uno cae con estas cosas te dicen, no, ojo con lo que decía Hitchcock con los verosimilistas, pero Hitchcock no decía eso sobre esto. Hitchcock no te hacía esto, ¿eh? Hitchcock no tiene ninguna película así. No, claro. Pero bueno, Pero bueno, qué sé yo. creo que hemos hablado un montón de la película. No nos reiniciamos.